Buenas noches, nuevamente estamos aquí acercándonos a nuestro Padre Dios Todopoderoso. Doy gracias a Dios por la vida de cada una de ustedes, mujeres hermosas, y les voy a pedir de favor que a partir de este día traigan también a su familia a este tiempo. A partir de hoy vamos a empezar a leer y a estudiar, a analizar el libro del Evangelio de San Marcos. Si se recuerdan, la semana pasada terminamos con el libro del Evangelio de San Juan. Yo creo que fue un tiempo de mucha bendición. Yo creo que pudimos aprender muchas cosas de nuestro Señor Jesucristo, mas ahora vamos a comenzar a partir de este día con el estudio del libro del Evangelio de San Marcos. La intención precisamente es que sigamos conociendo a nuestro Señor Jesús. Sabemos que en la palabra de Dios podemos encontrar esa revelación de la palabra. Sabemos que la palabra de Dios es para nosotros esa guía que necesitamos para nuestra vida. Y pues queremos poner este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Yo le doy gracias a Dios porque podemos estar juntos nuevamente en este tiempo, podemos regocijarnos en la palabra de Dios, podemos unirnos en oración también, y esto es algo que le agrada a nuestro Señor, el hecho de que podamos dejar un tiempo para dedicarnos a Él, podamos disponer nuestro corazón para poder escuchar su voz. Es algo que a Dios le agrada. Entonces vamos a poner en las manos de Dios este tiempo. Les pido por favor que me ayuden. Hola Eri, ay, qué bueno que estás aquí, Eri, te amo. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. ¿Me ayudan por favor? Vamos a cerrar nuestros ojitos. Buen Padre y Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, queremos poner en tus manos este tiempo de comunión contigo, este tiempo de búsqueda con el Espíritu Santo. Queremos llenarnos en este tiempo de tu palabra, de tu presencia. Señor, tú sabes cuánto te necesitamos, bendito Señor. Y definitivamente, mi Padre, esa hambre y esa sed que tenemos de parte tuya, tú eres el único que vas a venir a saciarnos, mi Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que quites todo lo que nos estorba de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Todo afán, toda ansiedad, la ponemos, Señor, a tus pies, bendito Señor, y dejamos en este tiempo que el Espíritu Santo venga y tome nuestro corazón, tome nuestros pensamientos. Llevamos cautivo todo pensamiento que a ti no te alaba, bendito Señor, que a ti no te agrada, mi Padre. Toda distracción la quitamos de nuestro corazón, Señor, y ponemos, Señor, en tus manos nuestra vida. Bendito Señor, te pido que seas tú poniendo las palabras en mi corazón, Señor, y que haya un entendimiento de tu palabra, bendito Señor, en cada mujercita, en cada varón, en cada familia, Señor, que se acerque a este tiempo de comunión contigo, Señor. Gracias te doy, papito lindo, por las mujercitas y por las familias que se están conectando en esta hora. Yo las bendigo en el nombre de Jesús y declaro, Señor, que tu palabra queda grabada, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, y que hace la obra, Señor, por la cual tú nos has enviado, Señor, a recibir de ti, mi Dios. Gracias te damos por tu amor, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor, y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, muy bien, doy la bienvenida. Hola Angélica, qué bueno que estás aquí. Tráete aquí que también, mi niña. Y bueno, pues vamos a comenzar con el capítulo 1 del libro de Marcos. Son 45 versículos. Vamos a tratar de sintetizarlos para tampoco quedarnos aquí toda la noche. Al contrario, yo les agradezco este tiempo que ustedes disponen, no para escucharme a mí definitivamente, pero sí para escuchar la voz de Dios, que tiene cosas grandes y poderosas para todos nosotros. ¿Estamos listos? Vamos a iniciar. Y dice así el capítulo de Marcos 1, del 1 al 8, donde dice la predicación de Juan el Bautista. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hola Maggie, bienvenida.
Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Aquí empieza la aparición de Juan el Bautista, como dice aquí, preparando el camino del Señor. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea, los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Hola, Susi, qué bueno que estás conmigo. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad los bautizo con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era alguien que estaba anunciando el camino del Señor. ¿Sabes tú que nuestro Señor Jesucristo viene pronto? Hay señales que estamos mirando, muchas cosas, guerras y rumores de guerras, enfermedades, pandemias, volcanes que quieren hacer erupciones, muchas cosas que ya estamos mirando en que el Señor Jesucristo viene, ¿sí? ¿Y qué crees? Que el Espíritu Santo en este momento, en lo que acabamos de leer, está utilizando la vida de Juan el Bautista para anunciar, dice aquí en el 2, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor y endereza tus sendas. Yo creo que en este tiempo Dios nos está haciendo un llamado de parte del Espíritu Santo para que tú y yo caminemos por las sendas de Dios. Mucho tiempo hemos caminado por nuestros propios caminos. Y ahorita, ¿qué está pasando? Nos hemos tropezado, nos hemos lastimado, nos hemos caído, nos hemos roto una piernita, un brazo, nos hemos lastimado porque hemos tomado nuestras propias sendas, como dice aquí. Pero el Espíritu Santo está enviando, en este tiempo estuvo enviando a Juan el Bautista para preparar a la gente. Y había gente, como dice aquí también, salían a él toda la provincia de Judea, de Jerusalén, y todos eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Es el tiempo de que tú y yo seamos bautizados por el Espíritu Santo. Es el tiempo de que tú y yo nos pongamos a cuentas con Dios y confesemos nuestros pecados. Ay, pero ¿cómo crees si yo no tengo ningún pecado? No robo, no mato, no le hago mal a nadie. No, pero ¿qué tal nos ponemos a criticar? ¿Pero qué tal juzgamos? ¿Pero qué tal se nos sale una mentira piadosa? Acuérdate que no hay mentiras piadosas, ¿es mentira o es mentira? Ajá, ay, pero si nada más me traje un lapicito de mi escuela, no pasa nada, sí, pero no se lo pediste a tu directora. Ay, pero pues, ¿qué tienes o no? Sí, fíjate que todo eso son a lo mejor, tú dices, pecados veniales. Pues tampoco hay pecados veniales. El pecado es pecado aquí y en China, y el mismo pecado que tú utilizas o cometes cuando dices una mentira piadosa es el mismo pecado que comete el violador, el secuestrador, el asesino y aquel que hace lo peor. Porque delante de Dios estamos fallando. Entonces, ¿qué hace Juan el Bautista? Aquí está preparando el camino del Señor, porque Jesucristo ya venía en ese momento. Ahora Jesucristo está tocando las puertas para venir por ti, para venir por mí. Y es algo que a lo mejor no nos queda claro porque no conocemos las Escrituras. Pero sí es importante saber que Cristo viene, va a venir entre las nubes cuando se oigan las trompetas y todos volteemos, porque dice la Biblia que todo ojo lo verá.
Y entonces esas trompetas que se van a escuchar en China y en Estados Unidos y en Rusia y en Alemania y en Australia y en Argentina y en todos lados, porque van a ser trompetas del cielo, se van a abrir los cielos y va a aparecer nuestro Señor Jesucristo y va a venir por su iglesia. No va a venir por una iglesia en especial, va a venir por su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Los que nos reunimos en algún momento como este momento para escuchar de Él, para cambiar nuestras actitudes, para ponernos a cuentas con Él. Somos la iglesia del Señor. La iglesia no es el templo, no es el lugar, no es la catedral, no, a lo mejor son los espacios construidos para que se reúna la iglesia, pero la iglesia somos tú y yo. La iglesia somos la reunión de personas que nos reunimos, como por ejemplo ahorita los jueves que nos estamos reuniendo, a lo mejor a la distancia, estamos siendo parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos limpiándonos, estamos purificándonos. Estamos haciendo la voluntad de Dios que quiere que nosotros nos pongamos de acuerdo con Él para limpiar nuestro corazón. Fíjate, aquí dice que venían muchos de muchos lados con Juan el Bautista y Juan los bautizaba y les decía, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno siquiera de desatar la correa de su calzado. Hola, Silvita. Ajá, entonces nosotros delante de nuestro Señor Jesucristo no somos nada. Él es todo para nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el que dio la vida por ti y por mí. Entonces a Él le damos gloria, a Él le damos honra. La gente que se acercaba aquí con Juan el Bautista, pues lo reconocían porque hablaba fuerte, hablaba con poder, era un hombre de Dios. Sí, él vivía en el desierto, vivía apartado de los lujos y de las comodidades y todo el tiempo estaba en comunión con el Espíritu Santo. Por eso lo que él hacía estaba respaldado por el Espíritu Santo de Dios. Del 9 al 10 dice el bautismo, del 9 al 11 dice el bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Juan el Bautista bautizaba, que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Muchos hemos visto esas imágenes, ¿verdad? Que le llamamos la Santísima Trinidad. La imagen del Padre, así imaginándonos, porque nadie en nuestra vida no hemos visto al Padre, pero muchos se imaginan la imagen del Padre, la imagen del Hijo y la imagen del Espíritu Santo. Decimos, ¡ay, qué bonita imagen! Pero ahí se queda. Y sin embargo aquí hubo un acontecimiento muy importante. Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Dice más arriba que Juan el Bautista bautizaba a los pecadores. Los pecadores se arrepentían de sus pecados y eran bautizados en agua por Juan. ¿Crees tú que Jesucristo tendría algún pecado por lo cual tendría que haberse bautizado? Tú y yo fuimos bautizados cuando éramos pequeños porque la religión pues así fue guiando a nuestros padres. Pero ¿crees tú que un niño pequeño tiene pecado? ¿Crees tú que un niño pequeño necesite ser bautizado? No nos vamos a meter en religiones porque trato de ser respetuosa, pero sí tengo la obligación de comentarte y de decirte. Si Jesucristo fue bautizado en agua, ¿qué crees? Que cuando tú y yo tenemos esa fe de atrevernos a ser bautizadas como lo hizo nuestro Señor, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo como una manifestación pública de nuestra fe, porque ahora nuestra fe está siendo basada en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo fue bautizado en agua por Juan el Bautista. Más adelante vemos a un personaje el cual está haciendo, hola Alma, bienvenida, el cual está siendo guiado por Felipe, que era uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y ese hombre va leyendo una parte de la Biblia en donde encuentra cuando alguien es bautizado, y entonces Felipe le empieza a predicar a ese hombre, era un etíope, un egipcio,
Le empieza a predicar acerca del bautismo y el egipcio le dice, el etíope le dice, oye, ¿y hay algo que puede impedir que yo me bautice? Y Felipe se bajó del carro donde se subió con él, había una laguna en ese momento y ese hombre fue bautizado. Y no era cristiano, y no era musulmán, y no era, era un hombre, si era un hombre piadoso, precisamente que regresaba de un tiempo de adoración a Dios, y sin embargo tuvo el atrevimiento de bautizarse porque lo vio aquí en la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para decir, ay, qué bonita, la cierro y me voy. La palabra de Dios es para vivirla, es para sentirla, es para asimilarla, es para recibirla. De verdad, cuando nosotros obedecemos a lo que dice la palabra de Dios, hay grandes bendiciones. Obviamente sí se necesita estar preparados, obviamente no porque yo te diga, oye, el próximo domingo va a haber bautizos, vente y bautízate, no es así, porque debe de haber una convicción de parte del Espíritu Santo. Pero para que haya una convicción de parte del Espíritu Santo, tú tienes que tener una comunión con el Espíritu Santo. Y esa comunión con el Espíritu Santo viene de aquí, de que tú tengas ese contacto con la palabra de Dios, de que la palabra de Dios sea un alimento todo diario, un alimento diario a tu espíritu y que seas humilde, que seas sencillo y que permitas que el Espíritu Santo empiece a tocar tu corazón, a tocar tu vida y a convencerte, porque Él es el que te convence. Yo jamás te voy a convencer de nada, pero mi oración todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, es Espíritu Santo, convence a los corazones. ¿De qué convence el Espíritu Santo? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? Porque si alguien te dice a ti que tú eres una pecadora, que tú eres un pecador, dices, ¿yo? No, hombre, ¿cómo crees? Nosotros hemos pecado desde el momento en que no hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Creemos en todo. Pero cuando nos hablan de Jesús, ay no, porque ya me vas a cambiar de religión, mejor me quedo con mis creencias. Y entonces eso a Dios lo entristece. Recuerda lo que vimos en el Evangelio de Juan. La vida eterna empieza con eso, con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el reconocimiento de la obra de Jesús en tu vida y en la mía. Él dio su vida por ti y ese es el mayor sacrificio que cualquiera pudo haber hecho por nosotros, nadie más que Él. En el 12 y en el 13 habla de las tentaciones de Jesús. Dice, luego de su bautizo, el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo en el desierto 40 días. Era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús durante 40 días en el desierto? Ayunó. Él no tomó nada en 40 días. No lo vayas a hacer tú ni lo voy a hacer yo porque no somos nuestro Señor Jesús. A lo mejor podemos ayunar un día, a lo mejor 2 y hasta 3, pero ya más, ya no nos corresponde a nosotros. Tendríamos que tener una preparación muy buena para poder salir adelante con un ayuno así. Pero ¿qué crees? Después de que Jesús fue bautizado, empezaba ya su ministerio, empezaba ya a ministrar, quiere decir trabajar, quiere decir servir. Entonces él empezaba ya a servir a la gente, pero obviamente aquí había alguien que no le gustaba y a la fecha hay alguien que no le gusta que nosotros le sirvamos a los demás. Tú y yo le servimos principalmente a los de nuestra casa. Porque hay una palabra que dice que si no empezamos con los de nuestra casa, si no lo somos fieles con los de nuestra casa, dice que somos peores que un incrédulo. ¿De qué me sirve a mí platicarte y decirte y mi casa va a estar de cabeza? No tiene caso. No es así. Es por eso que la Biblia no es una religión, es una relación con Dios, porque debe de haber un cambio. Cuando te digan, no, hombre, te van a cambiar de religión, dile, no me van a cambiar de religión, me van a cambiar de vida, de pensamientos, de palabras, de acciones, de decisiones. Eso es lo que yo quiero. Jesús fue tentado en el desierto. El diablo sabía, obvio, sí tenía hambre. Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Cuando estuvo aquí en la tierra,
fue tentado precisamente para hacernos saber que nosotros podemos ser tentados también y que vamos a ser tentados y que el diablo va a meter mucha cizaña y mucho impedimento y mucho obstáculo cuando tú te preparas, porque esto es una preparación. El leer la palabra de Dios es prepararte para enfrentarte, porque el diablo va a querer venir a atacarte en lo que más te duele, en tu esposo, en tus hijos, en tu familia. Porque Él no quiere que tú conozcas de la palabra de Dios. Él no quiere que tú le sirvas a Dios. En este momento Jesucristo ya estaba listo para servirle, porque ya había sido purificado, porque ya había sido obediente. Él no tenía que haber sido purificado porque Él es Dios. Y Dios es santo, Dios es puro, Dios es limpio. Y sin embargo Jesús se hizo como los demás, se bautizó como los pecadores para identificarse con los pecadores. Jesús fue tentado para que se identifique también con tus tentaciones y con las mías, porque no estamos exentos. No creas que porque nosotros estamos leyendo la Biblia y uno ya tenemos aquí nuestra aureola y ya volamos, no. Tenemos los pies bien puestos en la tierra y estamos muy conscientes de lo que el Satanás quiere en contra de nosotros. Pero ¿qué crees? Te voy a decir un secreto. ¿De qué manera nuestro Señor Jesús venció a la tentación? Con la misma palabra de Dios. El diablo le dijo, ¿tienes hambre? Pues si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Y entonces Jesús le dijo, ¿qué crees? Pero no solo de pan vive el hombre. Ah, entonces ven, vamos a subirnos hasta acá arriba y aviéntate porque Dios dice que va a mandar ángeles para salvarte. Y Jesús le dijo, sí, pero no voy a tentar, no vamos a tentar al Señor nuestro Dios. Ah, entonces vente, mira, todos estos reinos son míos, yo te los ofrezco. Híncate delante de mí y adórame. Y Jesús le dijo, solamente a Dios y a Él adorarás. Y en ese momento Satanás se fue. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo? Cuando sientas la tentación, con la palabra y con la autoridad que el Espíritu Santo te dio, en el nombre de Jesús te vas. No tienes nada que hacer, no tienes parte ni suerte en mi vida porque yo sé tus intenciones. Y habla con Él, si te escucha. Así como Jesús nos escucha, el diablo también está escuchando. Y él huye cuando te escucha hablar la palabra de Dios. Por eso es tan importante que la grabes en tu mente y en tu corazón, que sea tu alimento diario. En el 14 Jesús principia su ministerio, ya se bautizó, ya pasó la tentación y ahora dice, después que Juan fue encarcelado, esa es otra historia que luego vamos a ver más adelante, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Dos cosas dijo Jesús. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Dos cosas que son las que estamos comentando. Y así Jesucristo empezó su ministerio, diciendo, arrepiéntete y cree en el evangelio. ¿Qué es el arrepentimiento? Ay, no, te aseguro, te juro por Diosito lindo que ya no lo vuelvo a hacer. Estoy arrepentido. ¿Pero qué crees? Que al rato otra vez lo vuelves a hacer. Entonces no estabas arrepentido. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio de dirección. Tú vas en camino recto, pero de repente encuentras una señal que te dice camino roto, una barranca viene. Y tú estás viendo que la señal te está diciendo que viene una barranca y no te importa, tú sigues caminando y te caes en la barranca. Pero ¿qué pasa si tú ves esa señal y la obedeces? Haces esto de allá y te regresas para acá. Ya no vas, porque ya te dijeron que por ahí te puedes caer, te puedes matar. Entonces eso es el arrepentimiento, cuando alguien te llama la atención y te dice, ese camino que tú estás siguiendo es un camino de muerte, ya no sigas por ahí, por favor. Pero el Espíritu Santo es el que te tiene que abrir bien tus orejitas y te tiene que hacer entender que ese camino es un camino de muerte y tienes que dejar ese camino para venir a camino de vida. Ay, pero pues estos caminos de vida son muy aburridos.
No hay amigos, no hay relajo, no hay nada bueno. Pues sí, ¿quién dijo que el camino de Dios era muy alegre? No es fácil de pasar el camino de Dios, pero ¿qué crees? Que a la larga lo empiezas a disfrutar, lo empiezas a gozar, lo empiezas a abrazar, porque empiezas a sentir la paz de Dios. Y al contrario, cuando vas por los caminos de muerte, en el momento a lo mejor dices, híjole, qué rico. Pero al otro día, ¿cómo está esa jaqueca? ¿Cómo están las ganas de volver el estómago? ¿Cómo está toda la debilidad que sientes al otro día? Y en cambio, los caminos de Jesús son de gozo, son de amor, son de paz, son de fe. Te arrepientes y crees en el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas. ¿Pero buenas nuevas de qué? Pues buenas nuevas de salvación. En Jesucristo tenemos salvación, pero ¿salvación de qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué crees que son palabras espirituales? Que tienes que aprender o tienes que escuchar con el Espíritu. Es cierto, necesitamos nacer de nuevo, nacer en el Espíritu, pero ¿cómo? Lo vimos cuando vimos el Evangelio de San Juan. Tenemos que nacer de nuevo, tenemos que enterrar nuestra vida anterior y decirle a Dios, ya no quiero esta vida, Señor, dame de tu vida, dame de tu paz, dame de tu agua viva. Pedid y se os dará. Si tú le pides a Dios vida, Dios te da vida. Pero si tú no te acercas a Dios, pues dice, pues no quiere nada. Y entonces se va a donde lo están buscando, obviamente. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Creer en el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Hay salvación para ti y para mí. ¿Cómo la salvación? Sí, porque precisamente por esos caminos de muerte que seguíamos, ya íbamos directo a la muerte. Pero Cristo viene, derrama su sangre en la cruz y nos trae salvación, pero a los que queramos, a los que le busquemos, no te va a obligar jamás. Tú puedes ahorita cerrar tu cámara y decir, ya esta ya va a hablar de lo mismo, y yo no te voy a detener. Esto no se le obliga a nadie. Pero yo doy gracias a Dios porque estás ahí, porque quieres esa salvación de Jesús, porque quieres esa vida nueva que Jesús te da y porque quieres creer en el Evangelio. De esto se trata, de que tú solita y tú solito no camines. Yo quiero acompañarte en este camino. Y por eso estamos ahorita con el Evangelio de Marcos. Y vamos a llegar al 2, al 3. Son 14 capítulos. Con Juan leímos 22, 21. Ajá, y nos tardamos muchos meses. Vamos a tratar de ir un poquito más rápido y vamos a tratar de que cada vez que nos reunamos leamos un capítulo nuevo. Bien, entonces Jesús empieza su ministerio diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y entonces llama a 4 pescadores, o sea, la obra de Jesús la pudo haber hecho él solo, ¿sí? Pero sabía Jesús que él iba a partir de este mundo, entonces alguien se tenía que quedar en su lugar. Qué compromiso, ¿verdad? ¿Te imaginas que tú eres una persona elegida por Dios para estar en el lugar de Jesús? ¡Qué bendición! ¡Qué orgullo y qué honor! Oye, pero pues es que eso ha de ser bien difícil. Pues si nosotros nos disponemos en nuestro corazón, es cierto, no es nada fácil, pero hay disposición, Señor, yo no sé cómo, pero tú enséñame. Dice en el 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, vengan en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. En ese momento, pues ellos ni entendieron qué está diciendo. Sí lo conocían, si se acuerdan cuando lo vimos en el Evangelio de Juan, 3 de ellos ya eran seguidores de Jesús, pero no habían dejado sus trabajos, no entendían todavía. Y dejando luego sus redes, en ese momento le siguieron. Hola mi niña, qué bueno que estás, mi Eli. Y pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron. Fíjate, estos dejaron hasta el papá.
Se ha de ver enojado el papá, pues espérenme, ¿dónde va? Pues ustedes son los que me ayudan. Pero qué poder en ese momento sintieron de Jesús cuando dejaron lo que estaban haciendo para seguirlo. ¿Tú dejarías lo que estás haciendo para seguir a Jesús? Una manera de dejar lo que estás haciendo para seguir a Jesús es morir a tu propia vida. Yo no te digo que dejes tu trabajo, obviamente, porque tampoco eso ya es palabras mayores, ¿sí? Si trabajas, está bien, sigue trabajando adelante en el trabajo que tú estés haciendo. Pero en lo que hagas, manifiesta el poder de Jesús en tu vida. Que la gente que te vea diga, híjole, esa persona es diferente, habla diferente, actúa diferente. Que se sienta la presencia de Jesús en tu vida. Que cuando tú hables las palabras de Jesús. Ya deja de hablar palabras vanas. Ya deja de decir cosas de doble sentido. Ya deja de pensar en cosas que no te edifican. Empieza a buscar de Dios. Estos pescadores dejaron su vida en ese momento. Su vida era, fíjate, ¿tú no te imaginas cuánto ganaban en la pesca? Nosotros no sabemos cuánto ganan los pescadores, pero yo creo que en estos momentos pues tenían un buen trabajo, tenían un trabajo seguro. Y Jesús les está llamando para que lo sigan y nunca les dijo, les voy a dar un salario, ¿verdad? Nunca les dijo, les voy a dar dónde vivir. Y sin embargo ellos ni preguntaron, dejaron sus barcas, dejaron sus redes, dejaron hasta el papá ahí abandonado y se fueron con Jesús. A veces los papás no entendemos cuando nuestros hijos tienen un llamado a servirle a Dios. Pero de verdad es tan hermoso cuando ves que tu hijo le sirve a Dios. Es tan hermoso cuando ves que tu hijo que tiene un don que Dios le regaló, se lo ofrece a Dios. Es tan hermoso ver a tu hija que tiene un don también y también se lo ofrece a Dios. Y que son hijos que tienen su trabajo, que son hijos que tienen muchas ocupaciones, pero que los domingos o entre semana están ahí entregando su vida a Dios. Están dejando por un momento sus actividades para ir y servirle. En la oración, en la alabanza, en la enseñanza, en la predicación. ¡Ah, qué padre! A mí me gusta, yo le doy gracias a Dios porque de alguna manera pues algo bueno les he enseñado. Digo, no es en vano casi 30 años de estar aprendiendo de la palabra de Dios y de conocer de la palabra y tratar de ser ejemplo para mis hijos y ahora para mis nietos, porque aquí está una de ellas. Yo le doy gracias a Dios cuando veo a mis nietas que se van los sábados a estudiar teclado, a estudiar piano, a conocer de la palabra, que cuando les pedimos ayuda, sí, abuela, me llevo mi guitarra, ¿qué quieres que te ayude? Es una bendición, pero eso lo tienes que hacer tú en ellos. Y nunca es tarde para empezar, ¿eh? Nunca es tarde, lo puedes hacer ahorita. En este momento dile, Señor, yo quiero. ¿Sale? Pero pon el ejemplo también. Trata de dejar tu propia vida para servirle a Dios, en la medida de tus posibilidades. Entonces empieza Jesús con su ministerio, con su trabajo, con su servicio para su Padre, con estos 4 pescadores. ¿Y qué crees? Que lo primero que hace Jesús dice que sana a un hombre que tenía un espíritu inmundo. Hola, nenita, bienvenida. Híjoles, vamos a ver, del 21 al 28, dice. Y entraron en Capernaum y en un día de reposo, entraron en la sinagoga y Jesús enseñaba. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas, acuérdate que eran los saduceos, que eran los fariseos, que eran los que escribían el Antiguo Testamento, el Pentateuco, y entonces así como que repetían y repetían y repetían lo mismo. Pero cuando Jesús enseñaba, todos se quedaban con los ojos cuadrados porque enseñaba, como dice aquí, con autoridad. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que empezó a dar voces. ¿Qué empezaría a gritar ese hombre? ¿Qué empezaría a sentir ese hombre que estaba oyendo a un hombre de Dios hablando verdad y hablando con autoridad?
ese hombre empezó a gritar, como dice aquí, un espíritu inmundo que dio voces diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Así de fácil, cállate y sal de él. Esa autoridad de Jesús, ¿qué crees? Es la misma que tienes tú y que tengo yo, si la quieres. Tú puedes hablar de esa manera con autoridad, con fuerza y no permitir que nadie venga y te ningunee y te pisotee para nada. Aquí el espíritu inmundo quería dejar en mal a Jesús y Jesús le dijo, tú cállate y sal de ahí. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Estaba obedeciendo a la palabra directa y autoritaria de Jesús. Entonces ese espíritu dejó a ese hombre, ¿sí? Todos se asombraron de tal manera que discutían diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Qué podemos aprender de aquí? Que muchas personas pueden tener espíritus inmundos, a lo mejor hasta tú y yo los hemos tenido y ni cuenta nos hemos dado. ¿Y cuántas veces gritamos y vociferamos y hasta nuestra familia nos dice, cálmate, hasta parece que tienes el diablo adentro? Pues ¿qué crees? Que a veces sí lo tenemos. Y sin darnos cuenta nosotros le abrimos la puerta y le decimos, ándale, pásale, aquí está mi corazoncito, está limpio, pero pues tengo ganas de pelear, tengo ganas de ser rebelde, de ser desobediente, ya me cansé. Ay, al diablo no le dices 2 veces porque inmediatamente va. Y entonces empieza a manifestar. Y sobre todo cuando se está hablando de la palabra de Dios. En una ocasión nosotros estábamos en un grupo familiar, en una célula, y era una célula grande, y estábamos discipulando a una familia donde había muchas cosas feas. Y un miembro de la familia llegó en ese momento. Yo creo que éramos como más de 20 personas, era una casa. Y cuando mi esposo empezó a hablar la palabra de Dios, este hombre, yo nada más lo vi, cómo se empezó a quererse desmayar, se levantó y salió huyendo. ¿Qué pasó en ese hombre? Tenía espíritus inmundos en su corazón. Obviamente en esa casa había de todo, alcoholismo, drogadicción, lesbianismo, homosexualidad, narcotráfico, no, era una casa fabulosa. Pero el espíritu o los espíritus inmundos que tenía ese hombre se empezaron a manifestar de tal manera que él solito se paró y se salió. Y nosotros entendimos que fue el Espíritu Santo el que le dijo fuera, no puedes estar aquí. Yo creo que si él se hubiera quedado, no sé, se hubiera desmayado y hubiera hecho muchos panchos allí en el suelo. Pero es cierto, nosotros le abrimos la puerta a los espíritus inmundos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras rebeliones, con nuestras desobediencias, le abrimos una puerta al enemigo. Aguas, mejor ciérrasela. ¿Qué pasó después? Al salir de la sinagoga, en el versículo 29, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Acuérdate, salió Jesús, que iba con sus discípulos, y fueron a la casa de la suegra de Pedro. La suegra de Simón Pedro estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Y entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Jesús vino a servir. Jesús tiene aún hoy ese poder para tender su mano sanadora y sanar a los enfermos. Oye, pero pues ¿dónde está Jesús? Jesús no está aquí. Jesús está en tu corazón y en el mío. Y si tú crees, Jesús puede utilizar tu mano para que tu mano sea puesta en un enfermo y el enfermo se levante y sane. Ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo. La suegra de Pedro estaba tendida en cama por una fiebre muy alta. Y dice aquí que en el momento que Jesús tocó, dice que le tocó su mano, le tomó la mano y en ese momento la suegra se levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y le sirvió.
en ese momento. La mujer tuvo fe y Jesucristo sabía que al tocarla, oye, yo quiero que Jesús me toque. Y qué bendición cuando Dios te puede usar a ti y me puede usar a mí para tocar a los enfermos y que los enfermos sanen. Lo vamos a ver más adelante. Este libro es precioso porque ahorita empezamos a ver, fíjate, estamos en el capítulo 1, todo lo que vamos a aprender cuando lleguemos al capítulo 14. No, vamos a estar llenas de la presencia del Señor, llenos de su poder. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere, que lo creas y que lo tomes para ti. ¿Qué pasó después en el 32? Dice, muchos sanados al ponerse el sol. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús no quería que todavía la gente se enterara porque, imagínate, que lo hubieran subido en hombros, le hubieran puesto un pedestal. No, Jesús no quería eso. Por eso le decía a los demonios, cállate, no digas quién soy todavía, no es el tiempo. Pero imagínate que la gente se entera de que libera a un hombre con un espíritu inmundo, de que sana a la suegra de Pedro de una temperatura tremenda. Obviamente que al otro día dice, muchos sanados al ponerse el sol. Yo creo que cuando Jesús se levantó, porque ahorita lo vamos a ver, se levantaba muy de mañana. ¿Y cuál ha de haber sido su asombro? Que la casa de afuera, la parte de afuera de la casa de Pedro estaba llena. Había enfermos, había endemoniados. ¿Y qué crees? A todos los sanó y a todos los liberó. Pudo con todos porque es Dios. Si hubiera sido en ese momento nada más hombre, ay, no, espérenme tantito, oigan, estoy muy cansado. Ayer liberé a un endemoniado, luego vine a sanar a la suegra de Pedro, y ahorita todos quieren que lo sane. No, espérenme. Él no dijo así. ¿Saben qué? Sale. Tú sé sano en el nombre de Jesús, sé libre en el nombre de Jesús. En su propio nombre liberaba y sanaba. Y muchos eran sanados. Tú y yo necesitamos esa fe. Obviamente sí, es bueno ir al médico, es bueno hacerte tus análisis, tus exámenes médicos, sí, porque Dios le dio a los médicos la ciencia. Es bueno, pero tu principal médico, el médico por excelencia, es nuestro Señor Jesucristo. Y la oración de fe puede sanar al enfermo. Y tú puedes tocar al enfermo y el enfermo puede sanar si tienes esa fe y si te empiezas a preparar. Sí se necesita una preparación. No es de la noche a la mañana ni es un toque con una varita mágica, no. Es una preparación la que se necesita. ¿Qué pasó después en el 35? Jesús recorre Galilea predicando. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban y le hallaron y le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Imagínate cómo estaba la gente en ese momento endemoniada. Pues como está mucha gente hoy también, llena de demonios, llena de espíritus inmundos. Por eso muchos no quieren venir a la palabra de Dios, porque saben que pues no estamos a cuentas con Dios y esos espíritus en ese momento van a empezar a alocarse y hacer cosas locas. Pero no importa, es necesario venir a los pies de Cristo y que Cristo nos sane, que Cristo nos libere, que Cristo nos haga más que vencedores. Pero ¿qué hacía nuestro Señor Jesús? Se levantaba muy temprano y lo primero que hacía era orar, buscar el rostro de su Padre, nuestro Padre, de su Dios, nuestro Dios. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer tú y yo al levantarnos? Doblar nuestra rodilla y decirle, Señor, aquí estoy.
Gracias por un día más de vida que tú me has dado. Lo pongo en tus preciosas manos. Mis planes son estos. Quiero ir acá, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Lo pongo en tus benditas manos. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y empiezas a orar y empiezas a hablar. Puedes empezar con el Padre Nuestro. Y después del Padre Nuestro, pues que lo que te salga de tu corazón. Y empieza a poner cada día en las manos de Dios tu vida. Y de verdad tú vas a ver grandes cambios en tu corazón, en tus pensamientos, en tus palabras, porque vas a hablar con Dios, pero también vas a dejar que Dios te hable a ti, porque vas a leer la palabra. Con Dios establece un diálogo. No nada más es pedir, 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 porque pues somos bien buenas para pedir, pero cuando nos piden algo a nosotros, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, bueno, hasta nuestro dinero, no, hombre, eso es para mí. ¿Cómo crees que te voy a dar de mi tiempo? No, los domingos son para mí, no me levantes temprano. Pues si no te estoy levantando temprano, yo no. Hola, Moni. Es el Espíritu Santo que te está diciendo, ven porque quiero tratar contigo, porque quiero darte una bendición, porque quiero hablarte a tu corazón. Pero no escuchamos la palabra del Espíritu Santo y preferimos el domingo hacer otras cosas, muchas, en lugar de venir y escuchar la palabra de Dios. Los domingos es el día de reposo. Es el día que Dios escogió para que reposáramos, pero también para que nos gozáramos y nos alegráramos en la presencia del Señor. Obedece, obedece al Señor. No me obedezcas a mí, yo no soy nadie, pero sí te pido eso de parte de Dios. Obedece al Señor y búscalo. Búscalo el domingo y el lunes y el martes y todos los días de la semana. Pero búscalo, de corazón te lo pido. Y vamos a la última parte donde dice que Jesús sana a un leproso. Fíjate, ya van muchas cosas, Dentro de 8 días te voy a preguntar cuáles son los milagros con los que empezó a trabajar nuestro Señor Jesús. Jesús sana a un leproso, dice. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Ahorita te platico por qué le dijo si quieres. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. ¿Tú crees que Jesús te va a negar algo que le estás pidiendo? Y cuando le estás pidiendo que te sane, menos nunca te lo va a negar. Y así que él hubo hablado, al instante en el instante la lepra se fue. Pasó lo mismo que la suegra de Pedro. En el instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Jesús era un respetuoso de la ley. Él le pudo haber dicho al leproso, no, ya ni vayas al sacerdote, pues yo ya te sané, ¿para qué vas? Y sin embargo lo mandó y le dijo, obedece. Aquí la costumbre es que los que reciben una sanidad van, se presentan al sacerdote y entregan la ofrenda que Moisés les mandó ofrecer cuando hubiera sanidad. Y el leproso fue y obedeció. Pero ¿sabes por qué el leproso le dice, si tú quieres puedes limpiarme? Porque la lepra en ese tiempo, haz de cuenta que fue como el COVID ahorita. No, pobre del que tenía COVID, no, hombre, te ponías hasta lo que no para entrar a la recámara, bueno, ni entrabas, pobres covidosos, metidos 14 días en un cuarto, les ponían ahí la comida, oye, qué tremendo y qué difícil y qué feo. Pero bueno, pues así era, ni hablar, pues haz de cuenta que así era la lepra. Nadie de las que tenía lepra podía acercarse a un leproso. Es más, se ponían un letrero aquí que decía leproso y la persona leprosa caminaba y decía, soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo, no te me acerques. Pero ese leproso se atrevió a acercarse a Jesús y Jesús le dijo, fíjate, hincada la rodilla, se le arrodilló y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. El leproso sabía que Jesús lo podía limpiar, pero no sabía si Jesús quería.
Y Jesús, con toda la libertad del mundo, lo tocó, dice ahí, teniendo misericordia, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Tú le puedes decir al Señor cuando estés enfermo, Señor, si quieres, puedes sanarme. ¿Y qué te va a contestar el Señor? Quiero. Te puedo sanar, te quiero sanar. Dios quiere que tú seas una persona sana, una persona limpia, una persona libre. Aprovéchalo, lo tienes ahí junto a ti en tu corazón. No tienes que venir para acá, Villa del Carbón. En tu casa, en la intimidad de tu recámara, en donde estás, hasta en tu trabajo. En esos momentitos que puedes estar respirando, porque a veces los trabajos son muy fuertes y muy pesados, pero tendrás un tiempecito. A ver, Señor, vamos a ver qué me vas a decir hoy. Voy a leer, aunque sea una porción del capítulo de Marcos 1. Y te das ese tiempo de buscarlo y de decirle, Señor, si tú quieres, puedes proveerme. Si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, puedes liberarme. Si tú quieres, claro que Él va a querer y te va a responder como al leproso, quiero. Sé limpio, sé sano, sé puro, sé próspero, sé abundante. Dios va a querer para ti lo mejor. Nunca te va a dar cosas que no necesites o cosas que te vayan a hacer daño. ¿Tú le darías a tu hijo algo malo? ¿Algo que le hiciera daño? Si dice la palabra que nosotros siendo malos, en Mateo búscalo. Si somos malos, sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos. Tú a tu hijo no le vas a dar un escorpión, ni le vas a dar una piedra por comida, le vas a dar lo mejor. Pues imagínate, nuestro Padre nos da el Espíritu Santo a aquellos que se lo pedimos. Pídele el Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo que entre en tu corazón y déjalo ahí, no lo corras. No lo corras con tus malas actitudes, deja que el Espíritu Santo esté contigo y que trabaje contigo y que camine contigo y que vaya contigo y que te ayude a caminar en el camino de Dios. Él es tu ayuda, el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está contigo, no vas a poder caminar en el camino de Dios. Ese es su trabajo, el apoyarte, el acompañarte, el estar contigo. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí llegamos en este capítulo 1 de San Marcos, del Evangelio de San Marcos. Para la semana que entra el jueves, igual a la misma hora, invita a tu familia. Yo le doy gracias a Dios porque nuestros tiempos de oración que tengo con mis amigas, con mis hermanas aquí en Villa del Carbón, tenemos un día a la semana, somos 3 equipos y muchas veces algunas de ellas llaman a su esposo, llaman a sus hijos, llaman a sus papás, llaman a sus hermanos, porque es el tiempo de la oración. Invita a tu familia, diles, es el tiempo de recibir de Dios, es el tiempo de conocer de nuestro Señor Jesús, vénganse. Vamos a escuchar y vamos a ver. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a decirle al Señor, Señor Jesús, en esta hora, papito lindo, yo quiero darte gracias, bendito Señor, por tu hermosa palabra. Gracias por lo que hoy tú me has enseñado. Hoy creo, bendito Dios, que tú pronto vienes por mí. Soy parte de la iglesia de mi Señor Jesucristo. Soy parte del cuerpo de mi Señor Jesús, pero quiero estar limpio, quiero estar puro, quiero estar sin mancha y sin arruga, para que yo pueda estar contigo, mi Señor. Ayúdame, mi Dios, a ser obediente en todas las cosas que tú me vayas mostrando, en todo lo que tú me vayas pidiendo. Ayúdame a morir a mí mismo, Dios. Reconozco, Señor, que necesito de ti. Reconozco, mi Dios, que necesito conocerte más y más, que necesito menguar yo para que tú crezcas, mi Dios. Ayúdame a ser como esos 4 pescadores que dejaron de hacer todo para seguirte a ti, Señor. Ayúdame a limpiar mi corazón, no permitas que ningún espíritu inmundo entre en mi corazón y me perturbe a mi familia y perturbe a la gente que me rodea. Señor, purifícame, límpiame, ayúdame a ser obediente, Señor. Ayúdame a creer, papito lindo, que yo puedo tocar a los enfermos y los enfermos pueden sanar si tú me das esa fe y si me preparas. Yo quiero prepararme, yo quiero ser, Señor, un discípulo más tuyo hoy en estos tiempos que tanta falta hace, Señor.
Usa mi vida, Dios. Aquí están mis manos, aquí está mi boca, aquí está mi corazón. Señor, úsame. Soy para ti, mi Dios. Tú me formaste, tú me trajiste a este mundo con un propósito y ese es el propósito por el cual ahora yo vivo, Señor. Ayúdame, papito lindo, a levantarme de mañana, a doblar mi rodilla, a poner cada día de mi vida en tus benditas manos, Padre. Usa mi vida, Señor. Y ayúdame a ser como ese leproso que se acercó a ti con confianza, sabiendo que no podía ni siquiera caminar por la calle, Señor, pero sabía que tú lo podías sanar y se acercó, Señor, y te pidió que lo sanaras y tú lo sanaste. Señor, quita de mí toda lepra, Señor. Quita de mí todo pecado, Señor. Quita de mí toda enfermedad que me aparta de tu presencia, Señor. Y nuevamente yo hago un pacto contigo, Señor. Nuevamente yo renuevo, Señor. Yo renuevo, papito lindo, ese pacto que hice contigo. Y te recibo en mi corazón, Señor. Yo declaro que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador, que tú me salvaste del castigo al cual yo iba directo a la muerte, Señor. Gracias por dar tu vida por mí, por derramar tu sangre en la cruz. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador y te doy gracias porque tú has escrito mi nombre en el libro de la vida. Y el día que tú me llames a tu presencia voy a estar contigo, Señor, por toda la eternidad. Gracias te doy, Espíritu Santo, por ser tú mi guía, por ser tú mi consolador y por enseñarme, por abrir mi entendimiento para poder comprender la palabra que da vida, la palabra que sacia, que alimenta, que fortalece el espíritu. Gracias te doy, papito lindo, en el nombre precioso de mi Señor Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, preciosas mujeres de Dios, muchas gracias, familias. Recuerden que la semana que entra igual nos vemos aquí, jueves a las 9 de la noche. Inviten a su familia, por favor. Esto ya no es tanto para las mujeres hermosas, ahora somos las familias hermosas, familias que Dios quiere formar en estos tiempos difíciles y en estos últimos tiempos en los cuales Jesucristo nuestro Señor viene pronto y viene por ti y viene por mí. No te quedes, prepárate para que podamos estar con Él. Dios te bendiga, Dios te guarde, descansa y nos vemos el próximo jueves. Gracias por estar aquí. Gracias, Hilda. Gracias a todas las mujercitas que se conectaron y por las que se van a conectar después. Dios les bendiga.